Nací diferente. Mi pierna izquierda es más corta que la otra, y eso me obliga a llevar una férula metálica, una prótesis para ayudarme a caminar. Esa es mi realidad, la que vivo a diario. Al principio, mis padres me decían que no era diferente a los demás, solo un poco más única. Me hablaban de mi fuerza interior, del coraje que veían en mí. Era su pequeña princesa, su hija querida, la que iba a superar todo. Y durante un tiempo, creí en ello. Pero muy pronto, el mundo exterior me mostró una verdad mucho más cruel. Recuerdo mi primer día en la escuela primaria. Estaba emocionada, ansiosa por conocer a otros niños, hacer amigos. Mi mamá me había vestido con cuidado, me puse mi vestido más bonito, un par de zapatos bonitos para acompañarlo. Me sentía lista para conquistar el mundo. Pero en cuanto crucé la puerta del aula, vi las miradas de los otros niños. Miradas curiosas, pero también llenas de burla. Me di cuenta de que no me veían como una niña como las demás. Era diferente. Los primeros días fueron difíciles. Cuando caminaba por el patio, podía sentir los ojos de los demás siguiéndome. Algunos intentaban esconder sus sonrisas, pero los veía, los escuchaba murmurar a mis espaldas. No era tonta, sabía bien lo que pensaban de mí. Siempre era lo mismo. ¿Por qué tienes una férula? ¿Por qué no puedes caminar como los demás? Un día, una niña, Anna, se acercó a mí durante el recreo. Me miró con una sonrisa extraña, casi amable, pero vi en sus ojos una chispa de burla. «Sabes, eres realmente rara con tu pierna, ¿quieres que te ayude a caminar?». Lo dijo de una manera tan falsa que me desconcertó. Sabía que no era amabilidad, era lástima. Y eso, lo odiaba. El día terminó y regresé a casa con el corazón pesado. Intenté esconder mis lágrimas frente a mis padres, pero por la noche, en mi cama, no pude evitar llorar. ¿Por qué nací así? ¿Por qué no era como los demás niños? ¿Por qué la vida me había dado esta pierna más corta que la otra? Los años pasaron, pero el dolor de las burlas nunca me dejó. Cada año escolar parecía ser lo mismo. Los niños me miraban diferente. Algunos intentaban ignorarme, pero otros no dudaban en acosarme. La secundaria fue una verdadera pesadilla. Era la edad en que los niños se volvían crueles, en que las diferencias se acentuaban, en que las burlas eran más directas, más ácidas. Recuerdo un día particularmente difícil. Fue durante una clase de deportes, un deporte que odiaba. No me sentía nada cómoda con los juegos físicos, pero ese día teníamos que participar en una carrera. No tenía opción. El profesor nos alineó y todos comenzaron a correr, gritando de emoción. Pero yo solo era un peso. No podía correr como ellos, alcanzarlos. Mis piernas empezaron a temblar por el esfuerzo, pero no me rendí. Me aferré, forcé, una y otra vez. Pero al final, cuando llegué última, agotada y sin aliento, todos estallaron en carcajadas. Un chico de mi clase, Lucas, gritó: «Miren la tortuga. Nunca va a terminar la carrera». Esa risa despectiva me golpeó directo al corazón. Sentí que todos me miraban, que todos se burlaban de mi debilidad. Comencé a llorar en el camino de regreso a casa. Pero en el fondo, estaba tan enojada, tan furiosa. ¿Por qué yo? ¿Por qué esa diferencia que me condenaba a ser vista como una criatura extraña, como alguien menos que nada? Los años en la secundaria fueron los peores de mi vida. Los insultos se convirtieron en parte de mi rutina diaria. Ya no era más que una sombra, una silueta invisible, un blanco para todas las burlas. Mis notas eran buenas, no era tonta, pero nadie me veía. Mis compañeros me trataban como a una paria. Los chicos me rechazaban porque era rara, fea. La mayoría de las chicas ni siquiera me hablaban. Y a la edad en que las relaciones sociales son esenciales, me sentía completamente excluida. No tenía amigos. Estaba sola. Así que me refugiaba en los libros, en mundos imaginarios donde no era esa chica que cojeaba, sino una heroína que luchaba por un mundo mejor. Pero incluso esos mundos imaginarios no me ofrecían consuelo. El peso de mi realidad era demasiado pesado, demasiado agobiante. El sufrimiento era constante, omnipresente. Luego llegaron las redes sociales.
Fue en ese momento cuando todo cambió, cuando todo tomó un giro aún más doloroso. Un día, durante una clase de deportes, tropecé y caí. Fue una caída banal, pero uno de los chicos, Máxime, tuvo la brillante idea de sacar su teléfono y grabar. «Miren la campana». «Se cayó», gritó riendo. El vídeo se publicó en Internet, en las redes sociales, y pronto se volvió viral. Miles de vistas. Cientos de comentarios burlones. «Otra vez caída esa campana. Ni siquiera puede caminar correctamente. ¿Por qué se esfuerza por intentar correr? Solo merece estar en un zoológico». Esas palabras me destrozaron. Ya no sabía cómo enfrentarme a esa realidad. Cada día veía ese vídeo compartido, comentado, visto. Me había convertido en una estrella, pero una estrella de la vergüenza. Me cerré en mí misma. Ya no quería salir. No volví a la escuela durante varios días. Me quedé en casa, sumida en un abismo de soledad y depresión. La vergüenza era demasiado grande. Ya no sabía cómo salir de esa situación. Era como si todo el mundo estuviera en mi contra, como si nadie pudiera entender lo que sentía. Pero hubo un giro. Un día, después de varios meses de aislamiento, mi madre me abrazó y me dijo, con una dulzura infinita: «Hija, no tienes que vivir en la sombra. Eres más fuerte que todo esto». Esas palabras fueron un sacudón. Tal vez estaba débil en ese momento, tal vez me había dejado aplastar por el peso de los demás, pero sabía que tenía que levantarme. Por ella. Por mí. Comencé a ver a un psicólogo, alguien que me ayudó a entender que el sufrimiento no era un destino. Que mi diferencia, en lugar de destruirme, podría convertirse en mi fortaleza. Y lo más importante, comencé a escribir. Escribí todo lo que sentía. Puse en palabras mi sufrimiento, mi ira, mi dolor. Con cada palabra escrita, me sentía un poco más ligera. La curación no fue rápida, ni simple. Pensé que al ver a un psicólogo, mi dolor desaparecería, que mis heridas se sanarían con un chasquido de dedos. Pero la realidad era mucho más compleja. Cada sesión era un desgarramiento, cada pregunta, cada exploración de mis recuerdos, era una piedra más que levantar. Pero poco a poco, comencé a entender algo. No podía cambiar la mirada de los demás. Lo que sí podía cambiar era la manera en que me percibía a mí misma. No era esa chica que cojeaba, esa tonta, esa paria. No, era una chica con una historia, una chica que había superado pruebas. Era difícil aceptarlo, pero poco a poco, empecé a ver el valor en mí, a reconocer mis propias cualidades. No era la perfección física lo que me hacía valiosa, sino la fuerza interior, la capacidad de seguir adelante a pesar de todo. Durante este proceso de reconstrucción, decidí dejar de esconderme. Tenía que afirmarme. Si quería que los demás me respetaran, debía comenzar respetándome a mí misma. Era una lucha diaria. Cada mañana, me miraba en el espejo y me animaba a seguir adelante. Y cada vez que salía, cada vez que tenía que enfrentarme a las miradas, encontraba ese coraje renovado. No fue fácil, pero aprendí a mantenerme erguida, a caminar con orgullo, aunque la férula en mi pierna me recordara constantemente mi diferencia. Un día, en la escuela secundaria, decidí inscribirme en un concurso de escritura organizado por la escuela. Era una especie de desafío para mí, una forma de probar que podía hacer más que esconderme detrás de mis miedos. El tema del concurso era superar la adversidad. Respiré hondo y escribí. Escribí con todo lo que tenía dentro, mi ira, mi tristeza, mi resiliencia. Quería que la gente leyera mi historia y entendiera lo que vivía, lo que significaba crecer siendo constantemente juzgada, menospreciada. Cuando llegó el día de la entrega de premios, no tenía expectativas. Solo pensaba que participar ya era suficiente para demostrar que era capaz de salir de mi aislamiento. Pero, para mi sorpresa, gané el primer premio. Los aplausos que siguieron me invadieron con una emoción intensa. No era solo un premio. Era el reconocimiento de mi lucha, la validación de mi sufrimiento y, sobre todo, el comienzo de mi aceptación. Los meses siguientes estuvieron marcados por una lenta pero segura transformación. La escritura se convirtió en mi válvula de escape, mi forma de entender el mundo y de entenderme a mí misma. Comencé a compartir mis escritos, a publicarlos en foros y luego en redes sociales.
Era una forma de romper el aislamiento, de conectar con otras personas que, al igual que yo, habían atravesado pruebas. Al principio, los comentarios fueron mixtos. Algunas personas me felicitaban, otras me rechazaban. Pero no importaba. Lo que contaba era que había encontrado un camino que me pertenecía, una voz para expresar mi verdad. Fue en un taller de escritura en línea donde conocí a Damien. Él también era apasionado por la escritura y compartimos nuestras historias e ideas. Me hizo descubrir un aspecto de la literatura que nunca había explorado, la escritura como. Una tarde lluviosa, mientras me encontraba en un rincón tranquilo de la biblioteca universitaria, perdida en mis pensamientos, vi a Damien por primera vez. Estaba sentado en una mesa, con un cuaderno en las manos, con una mirada concentrada. Parecía diferente a los demás estudiantes. A diferencia de muchos, no parecía estar apresurado ni buscaba impresionar. Estaba simplemente allí, absorbido por su escritura. Recuerdo ese momento preciso. Dudaba en ir a hablarle. Sentía que él pertenecía a otro mundo, un mundo donde personas como yo no tenían cabida. Pero había algo en su mirada, una especie de suavidad, que me empujaba a dar el primer paso. Me acerqué tímidamente a su mesa, lanzándole una sonrisa vacilante. Levantó la vista y me sentí inmediatamente juzgada. Pero en lugar de devolverme esa mirada fría que tanto conocía, sonrió de vuelta y me hizo señas para que me sentara. ¿Tú también escribes?, preguntó señalando mi cuaderno. Asentí con la cabeza, sorprendida por su simplicidad. Sí. Escribo para evadirme. Es complicado, ¿sabes? Lo entiendo. Es exactamente por eso que yo también escribo, respondió con un tono tranquilizador. Esa conversación marcó el comienzo de una amistad inesperada. Damien, al igual que yo, tenía sus propias cicatrices, sus propios fantasmas. Fue él quien me enseñó a ver mis heridas de otra manera. Cada vez que nos veíamos, me empujaba a escribir más, a dejar que mis emociones se derramaran sobre el papel. Siempre decía, las palabras son las únicas armas que tenemos para defendernos. Poco a poco, se convirtió en algo más que un amigo. Fue mi mentor, quien me ayudaba a mirar más allá de mis miedos. Juntos escribimos historias, a veces sobre nuestras propias vidas, a veces sobre mundos imaginarios. Y poco a poco, me dejé arrastrar por este torrente de creatividad, por esta necesidad imperiosa de expresarme. Una noche, después de haber compartido una larga conversación con Damien, regresaba a casa, mi mente centrada en las palabras, como siempre. Esa noche, sentí un impulso repentino de escribir una carta. No era una carta dirigida a alguien en particular, sino a mí misma. Quería poner por escrito todo lo que había acumulado durante todos estos años. Querida yo, hay días en los que te sientes más débil que otros. Tienes la sensación de que no vas a aguantar, de que nunca vas a salir de la sombra de tus heridas. Pero quiero que recuerdes algo, has atravesado pruebas terribles y aún. A medida que mis textos tomaban forma y tenía la oportunidad de compartirlos con otros, sentía que se operaba una especie de reconciliación, tanto conmigo misma como con el mundo exterior. Los comentarios de los lectores eran un bálsamo reconfortante sobre mis heridas. Me permitían avanzar, creer que lo que había vivido no había sido en vano, que mis sufrimientos podían tocar a otras personas, ayudarlas a superar sus propios desafíos. Era el comienzo de la sanación, una sanación que no era lineal, pero que avanzaba a pesar de todo. Pero no era solo el reconocimiento de los demás lo que me daba esta fuerza. También era el reconocimiento de mí misma. Cada día en el que me levantaba y decidía enfrentar la vida, a pesar de todo lo que me había infligido, cada pequeña victoria era una piedra añadida a mi edificación interna. Y esto, gracias a la escritura, a la amistad y a mi propia voluntad de no rendirme. Aún hay días en los que el dolor resurge. Aún hay momentos en los que la soledad me aprieta la garganta, en los que me pregunto si todo esto realmente vale la pena. Pero son momentos de paso, instantes en los que me recuerdo que, como todo ser humano, puedo caer, pero también levantarme. Y a cada caída, me hago un poco más fuerte. Hoy, ya no me identifico con aquella joven rota que fui. Hoy, soy una persona que elige transformar su dolor en fuerza. He aprendido a vivir con mis cicatrices, no como marcas de debilidad, sino como testimonios de resiliencia.
No es fácil reconciliarse con el pasado, ni sanar las heridas invisibles que llevamos dentro. Pero es un trabajo constante, y cada esfuerzo cuenta. Si yo puedo hacerlo, entonces cada uno de ustedes también puede superar sus propios demonios. No dejen que el peso del juicio de los demás los destruya. Son mucho más de lo que los demás ven. Son más que sus errores, más que sus debilidades. Son una historia en proceso de escritura, y tienen el poder de ser el héroe de esa historia. Compartir mi historia también es una forma de decirles a quienes atraviesan momentos difíciles que no están solos. Que su sufrimiento tiene sentido, y que sus voces cuentan. Tal vez, al contar nuestras historias, podamos encontrar la fuerza para sanarnos, pero también para sanar a los demás. Porque cada historia es única, pero todas merecen ser escuchadas. Por eso les animo a compartir esta historia, a darle vida a través de sus propias experiencias. Si mis palabras han resonado en ustedes, si mi relato los ha tocado, no duden en hablar de ello, en darlo a conocer a quienes lo necesiten. Y si se sienten listos para dar este paso, si desean descubrir más historias inspiradoras y rodearse de testimonios de coraje, los invito a suscribirse a este canal. Juntos, podemos crear una comunidad de apoyo, de intercambio y de crecimiento. Aquí no hay espacio para los juicios, solo para la solidaridad y la aceptación. El camino delante de mí aún es largo, pero ahora sé que ya no estoy sola. Me permito soñar nuevamente, imaginarme en un futuro donde mi voz se escuche, donde mis historias inspiren a otros a levantarse. Ese es el regalo más hermoso que la vida puede ofrecer, la posibilidad de reinventarse en cada etapa de su recorrido, a pesar de las dificultades. Y ustedes también pueden reescribir su historia. El pasado no es una carga, sino una lección. El futuro es una página en blanco, lista para ser escrita por sus sueños y sus esfuerzos. Así que sigan adelante, sin importar lo lento de sus pasos, porque cada movimiento los acerca más a su propia luz.